¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Este es nuestro especial por Halloween y Andrea y yo hemos decidido que en esta ocasión nosotros nos haríamos las fotos por nuestra cuenta. Así es, esta vez no voy a estar grabando, vamos a dejar la cámara plantada, quizás vamos a estar blogueando un poco y yo me voy a encargar lo que es el maquillaje, los props de utilería y todo para que las fotos salgan chéveres. Así que los invitamos que nos acompañen hasta el final de este video si es que están muy interesados en ver cuál es el resultado de esta sesión de fotos. Bien, chicos, les voy a mostrar un poquito más el lugar donde vamos a hacer las fotos. Hemos forrado, como pueden ver, este fondo. Andrea se ha encargado de poder que este fondo esté cubierto, más que nada en la parte en donde vamos a hacer nuestras fotografías. Hemos plantado por acá, como pueden ver, el trípode. Hemos puesto un monitor para que ustedes puedan ver también qué es lo que estamos haciendo directamente desde la cámara. Como les mencionó Andrea, ella se va a encargar más que nada sobre el make-up, los props, la utilería, etc. Entonces este trípode nos va a servir para poder plantar esta cámara de video y que nos grabe mientras hacemos las fotos, ¿no? Igual vamos a plantar este LED aquí por si lo necesitamos. Vamos a hacer fotografías con este estilo de Halloween, de terror. Entonces creo que la iluminación extra siempre viene muy bien. Esta es nuestra luz que nos va a servir de apoyo con la que estamos grabando ahora mismo. Y bueno, aquí está el flash, la iluminación más importante que vamos a utilizar en este video. No está puesto el flash, lo tenemos aquí. Y este flash es el Yongnuo 560 de la versión 4 y lo vamos a ensamblar ahí cuando ya estemos listos para empezar a hacer las fotos. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es que Andrea me va a empezar a maquillar porque ha visto algunas referencias que le ha gustado mucho y creo que pueden quedar muy bien. Ojo, es la primera vez que voy a maquillar, así que no esperen grandes resultados, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Bueno, creo que ha pasado entre 1 y 2 horas desde que comenzamos a grabar e hicimos la intro. Y lo que he hecho con Miguel es hacerle unas cicatrices en la cara, una especie de cicatrices. He usado como un pincel, no, un lápiz. He usado un lápiz blanco para poder dibujar a primera instancia lo que van a ser las cicatrices. Luego he pintado un poco con rojo para darle profundidad. Luego añadí las sombras y las luces con rojo más oscuro y blanco. Y para terminar, bueno, no para terminar, pero casi para terminar, le he hecho como una especie de grapas. Y esto es lo que ha quedado hasta ahorita. Bueno, los props es más adelante, pero más que todo es la utilería o los elementos que se van a usar para añadir un poco más de trabajo a la foto, para que no solamente sea él con la cara pintada y ya, sino vamos a añadir, por ejemplo, velas, un cuchillo, rosas quemándose y cosas así para darle un upgrade a las fotos. Bueno, como les comentaba, acá estamos mezclando la miel con el colorante. ¿Por qué usamos miel? Porque vimos que era el elemento que teníamos más a la mano y que iba a darle una mejor textura. Se puede hacer también la sangre falsa con creo que gel o diferentes siropes, pero bueno, también está. Siropes son como jaleas, por decirlo así. Le hemos puesto igual colorante en gel. ¿Por qué en gel? Porque no es el líquido lo hace más líquido. El líquido, el colorante lo hace más aguado. Cualquier mezcla que hagan. Técnicamente tiene que ser ni una gota, pero vamos a ver. A ver, dejemos caer esa. Listo. Igual, si es que está muy oscuro, se puede añadir más miel y más colorante rojo. Bueno, lo que pasó es que añadimos un poquito mucho de colorante negro, pero hemos vuelto a hacer una mezcla de rojo y le añadimos poquito a poquito negro hasta encontrar el color que queremos. Creo que ya está un poco más parecido a lo que es la sangre. Como pueden ver, también la textura está buena porque no va a ser que se chorree como agua, sino que se va a mantener en la cara de Miguel. Así que vamos a ponerle en algunas zonas y vemos qué tal queda. Bueno, ya terminamos con la caracterización de Miguel. Estoy contenta porque la miel de verdad ha ayudado a que tenga un poco más de realismo en las cicatrices. Entonces creo que ahora es mi turno. Voy a armar el esquema de iluminación que vamos a utilizar. Voy a setear primero todo, voy a ubicarme y luego les muestro cómo lo vamos a utilizar finalmente. Así que vamos a ello.
Bien chicos, ya acabo de montar el flash a este modificador de luz, es el Octavox, que le he puesto una rejilla para poder direccionar mucho mejor la luz a mi modelo, que en este caso voy a hacer yo, para no salpicar la luz en el fondo. Y como vemos, el fondo es de aluminio, entonces va a dispararse por todos lados y esto va a hacer que mi fondo salga muy quemado por la luz. Entonces es por esto que yo voy a direccionar primero la luz únicamente al modelo, que en este caso va a ser Andrea como referencia para poder iluminar, y vamos a empezar a hacer las fotos. Ahora mismo voy a grabar esto de acá para que ustedes mismos puedan ver qué es lo que estamos haciendo desde la cámara. Ahorita, como pueden ver, estoy a un ISO de 80, un diafragma de 2,8 y una velocidad de 1 partido en 200. Vamos a hacer nuestro primer tiro de prueba. 3, 2, 1, va. Vamos a revisar cómo ha salido la fotografía. Como pueden ver, lo que les dije, el fondo van a salir distintos puntos muy reventados con mucha luz. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner mi modificador de luz o mi iluminación un poco más lateral, para que la luz vaya por un lado del rostro del modelo, que en este caso va a ser por este lado, y no se vaya completamente hasta el fondo, ¿no? Bien, vamos a utilizar una luz o un tubo LED para poder crear un contorno aquí en el cuerpo de mi modelo, que en este caso va a ser Andrea. Bueno, voy a hacer yo, pero ella me está sirviendo de referencia para poder iluminar. Voy a crear esto más o menos. El tubo LED va a estar a la altura de la cabeza para poder crear un contorno en la parte de atrás y también en el lado del rostro, el lado que no va a estar iluminado. Esto nos va a ayudar mucho para que no haya tanto contraste de una luz blanca y aquí esté completamente oscuro, ¿no? Entonces con esto nos vamos a ayudar para poder iluminar el lado que no está iluminado. Y el otro tubo LED lo voy a utilizar en la mano, voy a tratar de hacer diferentes posiciones, igual que he visto que les gusta mucho que haga las fotografías utilizando este tipo de tubos, entonces los vamos a utilizar también en esta ocasión. Y con los colores naranja, que son los colores representarios o representativos de Halloween. 3, 2, 1. Un poquito más arriba, ahí. 3, 2, 1. Bueno, tenemos diferentes props, como lo habíamos mencionado al inicio. Lo primero era el cuchillo. Ahora vamos a tratar de implementar unas velas. Son unas simples velas. Bueno, un tip para el uso de las velas es derretirlas un poco, porque usualmente vamos a usar nuevas, cosas nuevas que compremos. Entonces está bien como que derretirlas un poco, porque da más un poco de realismo. ¿No? Da más credibilidad. No es que las velas se vean nuevecitas en las fotos, sino Exacto. que den un toque más o menos, no sé si acá se llega a ver, pero un toque gastado ya. Entonces esto se ve más interesante en la fotografía. Sí, porque ya incluso le da un poco de aparte del realismo mismo, se ve un poco ya tenebroso, ajá, spooky. Como pueden ver ahí, la cera va cayendo y se ve más chévere. 3, 2, 1, va. But they neglected me. I feel the keys and in my fingers make them sing a song. Simultaneous the pain in us to make them sing along. Sometimes I'm feeling divine, sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the beat, the beat. Bien chicos, hasta ahora ya hemos acabado de hacer estas fotos con el cuchillo y con las velas. Esperamos de verdad que el resultado les esté gustando y también el video, porque de verdad que le estamos metiendo bastante esfuerzo, bastante empeño de que igual los videos sean cada vez más entretenidos, más educativos y sobre todo que encuentren información de calidad y que todo el video sea valioso para ustedes. ¿Tú cómo te sientes hasta ahorita, Andrea? Primero me siento cansada, pero muy satisfecha, porque es verdad que nos estamos esforzando más en cada video. De verdad le ponemos mucho cariño, aunque de repente no parezca, pero sí, le ponemos bastante cariño y empeño. Entonces esperemos que les guste lo que estamos haciendo y comenten cuál es su favorita o en qué cosas podemos mejorar. Eso nos ayudaría muchísimo. Ahora va a venir mi parte favorita, porque es la que he estado esperando yo, y es hacerle esta foto con la rosa y con el fuego. Entonces vamos a mostrarles qué es lo que vamos a hacer ahora, y nada, vamos a ver qué tal nos va, qué tal sale, si es un completo fail o si es un éxito. Así que vamos a ver. Por
cierto, algo que hemos implementado en este video, si es que se han dado cuenta y eres suscriptor antiguo, es que estamos mostrándoles qué es lo que estamos haciendo desde la cámara gracias a este monitor, que ya pronto vamos a hablar más largo y tendido al respecto de este monitor, ¿no? La verdad es de la marca Atomos Ninja 5. El modelo es el Ninja 5 y esto nos permite grabar qué es lo que estamos haciendo desde la cámara, pero también muchísimo más. Como les repito, más adelante vamos a hacer un video exclusivamente de este monitor, pero quisimos añadirlo para esto mismo, para mostrarles qué es lo que estamos haciendo desde la cámara y que el video sea un poco más informativo, más educativo y más entretenido para todos ustedes. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Ya se acabó todo. Deja tus comentarios en la parte de abajo, no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en un próximo episodio. 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 Chao.